La tragedia es ese género literario donde los personajes, por cosas de la vida, se enfrentan a situaciones que los llevan a un destino triste o fatal. Si trasladamos esto a la realidad panameña, nos pondríamos a pensar en los cientos de miles de trabajadores que gracias a la pandemia perdieron sus contratos o viven en la informalidad. Pero para otros, las víctimas de esta obra de teatro llamada La República de Panamá son los bancos. Los bancos. A los bancos. Y los bancos. Y es que solamente hace falta intentar regular la tasa de interés de los bancos para que un ejército de peluches y expertos. Y al final tuvieron que cancelar miles y miles de tarjetas y los bancos terminaron despidiendo a ranta gente. Rata, esto tú no me lo habías dicho. Va a quedar sin poder tener el producto. Salgan en defensa de los intereses de los grandes. Obvio, no solo estos personajes, sino también los de siempre. Esos que si no les gusta una idea de una vez, te ponen un mote ideológico. ¡Maldito chavista! ¡Maldito! Pero para hablar de eso, mejor nos referimos a unas publicaciones que republiqué, valga la redundancia, la semana pasada, sobre quiénes financian al famoso movimiento independiente, y que nos lleva a pensar en esa frase sobre que los perros no muerden las manos que les alimentan. Pero antes vamos a tocar la realidad, y no hay nada más útil para entristecer aún más, la verdad, que los números. A los bancos le debemos todo, son un amor. En cifras, cada panameño debe aproximadamente $16.000 a estas entidades. En total, las deudas de los panameños con la banca comercial es de $30.269 millones y ha crecido unos 5.750 millones en los últimos 4 años. En promedio, las personas se adeudan $57.918 en hipotecas, $12.423 en préstamos personales, 10.945 en préstamos de auto y 3.375 en tarjetas de crédito. En una sociedad donde los salarios son bajos e injustos, la banca entra como supuesta salvadora para otorgar lo básico, o sea, el techo, el transporte e incluso el pago de los estudios. En los últimos tiempos, porque esto viene de antes del COVID, la capacidad de ingreso de la mayoría de la población se ha visto mermada por una reducción del salario real. Los precios han aumentado, las especulaciones en materia de vivienda han aumentado, que las hace más costosas, más onerosas, y en ese sentido, mantener un nivel que permita satisfacer necesidades fundamentales de vida tiene que ser cubierta. Esa brecha debe ser cubierta por algo. Y la brecha ha sido cubierta por endeudamiento. Cuando se valora la banca, los préstamos de consumo, los préstamos personales constituyen el segundo rubro en la estructura y el primero es el crédito hipotecario. Es decir, dos elementos centrales que garantizan algún nivel de estabilidad laboral, social, de estabilidad de vida. Vamos nuevamente a las cifras. Se calcula que del salario bruto de una persona, el 50% va destinado a productos bancarios, es decir, 30% debe ser usado para pagar la vivienda, un 20% para el consumo, o sea, carro y tarjetas de crédito. Esto genera una falsa sensación de bienestar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Para cubrir la brecha, acudimos a instituciones bancarias. En las instituciones bancarias tenemos algo que se llama las condiciones crediticias, que cada vez son más lesivas, y esto aunado por una política gubernamental que no está dirigida a proteger el derecho de los deudores, sino de los acreedores. Y cuando acudimos a esa banca hay dos condiciones: una tasa de interés pasiva, que es la de los depósitos, y una tasa de interés activa, que es la de los prestamistas, la de los prestatarios, perdón. Y aquí hay un elemento que valorar. Quienes han tenido cierto nivel de capacidad de ahorro
están financiando las altas utilidades de quienes colocan esos depósitos, que es lo que hace la banca. Es decir, una especie de trabajo parasitario. Utilizo el dinero de quienes pueden ahorrar y se lo coloco en manos de quienes no tienen las posibilidades de recursos, ya sea para satisfacer necesidades fundamentales de vida o para lo que hoy llaman la estructura de esos pequeños emprendimientos. Ya a principios del año pasado se venía advirtiendo una desaceleración económica en el país. Y también se hacía notable el incremento del desempleo que rozaba el 8% y una informalidad que superaba el 40%. La realidad cambia y las proyecciones más amables hablan de un 20% de desempleo en un futuro y una informalidad multiplicada por 2. Y el tema tiene que ver con lo bancario, porque la supuesta moratoria que se obligó a firmar a la fuerza o a hacerse ley a la fuerza cubre solamente a las personas o a los que lograron que los cubrieran hasta el 31 de diciembre de este año. Después de esa fecha, no se sabe si las personas van a recuperar sus contratos, si van a volver a tener la misma cantidad de horas o si van a tener un trabajo que les permita seguir pagando por lo básico, su techo, su medio de transporte, etc. ¿Qué va a pasar en diciembre? Una fuerza de trabajo reducida, condiciones laborales que implican, entre otras cosas, salarios reducidos. ¿Cuál va a ser la capacidad de pago del conjunto de la población? ¿A qué nos avisoramos? ¿Qué es lo que proyectamos en el horizonte? Uno, la posibilidad de que comiencen a quitar casas, a quitar carros, hacer efectivo el pago de las tarjetas de crédito. Esa es una posibilidad. Tiene la capacidad de estas instituciones bancarias de resguardar viviendas que han sido abandonadas, producto de las obligaciones de los deudores o los automóviles. No la tienen. Van a iniciar un proceso de lo que ellos llaman nuevos préstamos o renegociación del préstamo a tasas de interés altas, que indudablemente implican mayor endeudamiento y no por la adquisición de nuevos bienes. Sumado a esa desprotección tenemos el tema que nos interesa, que es el de los intereses, que es lo que se discute en este momento, ponerle un tope en la Asamblea Nacional. Pero es que en Panamá, por ley bancaria, tenemos un decreto que da libertad a los banqueros de establecer ellos mismos los límites o los topes de esos intereses. Y eso es un arma sumamente peligrosa, sobre todo en momentos de crisis. Panamá es una economía que se sustenta sobre el crédito. Las tasas de interés sobre los préstamos cada vez son más leoninas, al igual que las condiciones. Y esto ha generado un ciclo creciente de endeudamiento en una sociedad que fomenta el consumismo y en una sociedad que amplía la brecha entre costo para satisfacer las necesidades básicas fundamentales y nivel de ingreso. Ejemplo como subir las tasas de intereses en el programa de estrellas del Banco General o lo que denuncian algunos clientes del famoso BAC, donde hablan de intereses astronómicos en todas las cuentas que mantienen con ellos, son uno de tantos ejemplos. Hay que establecer ciertos estándares de regulación que beneficien no solo al que otorga los préstamos, es decir, al acreedor, sino también al deudor. Y aquí hay una falencia en ese sentido. ¿Van a quebrar los bancos? No. La prueba está en el nivel de acumulación que tiene, que se ha más que duplicado. ¿Va a poner en peligro al sector financiero y al sector bancario dentro de él? Tampoco. Entonces, en un sector que se torna especulativo, en un sector que se constituye en juez y parte, sin que nosotros tengamos derecho a ningún nivel de establecer criterios o de establecer medidas de política económica, el Estado está llamado a otorgar una política económica que no solo mire a una parte de los que están en el proceso de estas transacciones financieras y bancarias.
En trabajo que hemos realizado aquí, en Así Están las Cosas, hemos revelado que los intereses de Panamá son incluso más altos que los que se manejan en Europa y en los Estados Unidos. Hay que agregar el tema también de que las tasas de intereses de Panamá se basen en las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, un conjunto de 12 bancos ubicados en 12 ciudades de ese país. Por ejemplo, cuando la Reserva Federal elevó su tasa de interés en 0.25 puntos porcentuales en marzo de 2017, esto tuvo consecuencias en Panamá. Por ejemplo, la tasa de interés préstamos para la industria se elevó en 1.2 puntos porcentuales y en temas de consumo personal, estas se elevaron entre 0.1 y 0.3 puntos porcentuales. En 2018 se repitió el mismo fenómeno con el alza del 2% y 2.25% en la Reserva Federal. En ese entonces el aumento en las tasas de interés a nivel nacional fue de entre un 1 y un 1.5%. Pero este año, cuando la misma Reserva Federal rebajó sus tasas de interés entre un 1.25% y un 1.75%, la banca local no ha realizado rebajas en sus tasas. La temporalidad de la tasa de interés de la Reserva Federal en Panamá generalmente no se aplica cuando está a la baja. Lo que hacen es mantener la tasa del mercado, la tasa de referencia, con lo cual implica que están ganando más el sector bancario. Es una de las conductas que ha tenido de extraer condiciones que le permitan apropiar mayores niveles de ganancia y trasladar el costo de ello a los usuarios de los créditos bancarios. Pinten como lo pinten o digan lo que digan, decorando con expertos de peluche las famosas cifras, la realidad está más allá de ellas y reside inamovible en historias de terror de los que han dependido del crédito para lo básico y que hoy corren el riesgo de perderlo todo. Si te gustó el video, recuerda que si estás en Instagram, darme un like, seguir la cuenta. Si estás en YouTube, suscríbete, regálame un like y toca la campanita para saber cuándo subo nuevo contenido. Eso fue todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Ecoexpansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Ecoexpansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada.